de rotación, un CIR. ¿Sí? En algunos libros le llaman CIR y en otros nada más simple y sencillamente le ponen centro instantáneo, u otros hasta nada más le dejan así con C, como un centro instantáneo. ¿Sí? Entonces, ese es el procedimiento para encontrar un centro instantáneo de rotación. ¿Sí? Marcar, es el más común, no es el único, pero ese es el más común. ¿Sí? Es el más común. ¿Sí? Entonces, ya al conocer nosotros estas velocidades, ¿sí? Entonces miren lo que pasa. Eso genera, el centro instantáneo ya quedó fuera de nuestro cuerpo rígido. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que ampliar, extender, ¿sí? Ese cuerpo rígido, ¿sí? Para meter ahí, me pasé mucho, ¿sí? Voy a ponerle aquí, ahí así, ahí así, ahí ya lo extendí, ¿sí? Ahí hice la extensión de ese centro instantáneo de rotación, ¿sí? De ese CIR, ¿sí? Y listo. ¿Qué significa eso? Significa que este punto de rotación, ese CIR tiene una velocidad cero. Cero. La velocidad del centro instantáneo es cero. ¿Sí? Y por lo tanto, parece que todas las partículas giran alrededor de este punto. ¿Sí? Por eso es un centro instantáneo de rotación. Parece que todas las partículas giran alrededor de este punto. Entonces, si esta velocidad aquí está girando con respecto a este punto, ¿sí? Entonces estaría haciendo esto aquí. ¿Sí? Así. Y acá también, ¿verdad? Estaría haciendo esto con respecto a este punto, estaría haciendo esto así. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Es un movimiento circular. ¿Sí? Y si se acuerdan, ¿qué hicimos? ¿Qué dijimos para calcular las velocidades tangenciales? Una velocidad tangencial aquí era igual a R por omega. ¿Sí? Pues exactamente pasa lo mismo aquí. ¿Sí? Como estamos en un centro de rotación aquí, entonces esta velocidad de A, ¿sí? es tangencial y por lo tanto va a tener que ser R por omega. ¿Sí? ¿Pero cuál omega? Pues omega del cuerpo rígido. ¿Sí? Pero aquí tiene una extensión. ¿Sí? Aquí tiene una extensión. Entonces, ¿de dónde va a ser la velocidad? ¿Va a ser de este cuerpo rígido, el negro, o va a ser de este pedazo de extensión del cuerpo? Pues, como esta extensión pertenece al mismo cuerpo rígido, pues no importa, ¿verdad? No importa. Aquí tendremos que calcular una velocidad angular, y esa velocidad angular es la misma para todo el cuerpo negro y también para esta parte verde. Es exactamente la misma velocidad angular. ¿Sí? Entonces, la velocidad angular no cambia. ¿Qué es lo que cambia? Esta distancia. ¿Esta distancia desde dónde la tenemos que tomar? Pues es la distancia desde el centro instantáneo de rotación hasta A. Entonces, aquí sería de C hasta A. ¿Sí? Y la velocidad de B tiene las mismas características. Esa va a ser igual de R, pero ¿de dónde a dónde? De B a C. Entonces aquí va a ser R de B a C por su velocidad angular. ¿Sí? Y listo. Ya tenemos calculada las velocidades, ¿sí? De los dos puntos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero calcular la velocidad de otro punto? Por ejemplo, cuando ya encontré el centro instantáneo, ya es muy fácil encontrar la velocidad de cualquier partícula dentro del cuerpo rígido, de cualquiera. Puedo yo encontrarla, por ejemplo, un punto aquí, otro punto por acá, otro punto por acá. De hecho, hasta un punto dentro del mismo, de la misma extensión del cuerpo rígido. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Es trazar líneas desde donde estoy. Quiero yo localizar la velocidad hasta el centro instantáneo. Localizo esto, por ejemplo, aquí, este punto, trazo una línea, ahí está, ¿sí? Ya listo. ¿Y ahora qué tengo que trazar? Bueno, la velocidad, ¿hacia dónde está girando? Si está girando hacia acá, ¿sí? Entonces mi velocidad tiene que estar así. Y esa sería la velocidad de ese punto. Le voy a poner este punto S, ¿sí? Entonces aquí sería la velocidad de S, ¿sí? Pero miren, aquí tiene que ser también perpendicular, ¿sí? Y la velocidad de S, ¿qué va a ser igual? Pues la velocidad de S va a ser igual a R, desde S hasta ¿dónde? Hasta el centro instantáneo, que es la distancia por su velocidad angular. La velocidad angular es la misma, ¿sí? Y así puedo yo encontrar cualquier velocidad de cualquier punto, ¿sí? Lo único que tengo que encontrar, ¿qué cosas son? Las distancias. Porque miren, cuando las distancias están dentro del cuerpo, no hay ningún problema. Ya tengo ahí las longitudes dentro del cuerpo. Pero cuando hay extensiones, ¿sí? Tengo yo que calcular
las distancias que hay del centro instantáneo a B, ¿sí? Y ahí es donde se nos complica. ¿Por qué? Pues porque se generan, miren, aquí por ejemplo se pueden generar triángulos, ¿sí? Se pueden generar triángulos con respecto a esos movimientos o con respecto a esas distancias y tenemos que calcularla con triángulos. Ya sea con la ley, dependiendo del tipo de triángulo que se nos forme, podría ser con un triángulo rectángulo, ¿sí? Por teorema de Pitágoras podemos calcular los catetos, que podrían ser las distancias, o también por la ley de los senos y los cosenos, para poder también calcular distancias, dependiendo de los triángulos que se nos estén formando. Y eso sería lo complicado del ejercicio, nada más, ¿sí? Entonces, cuando ya calculé omega, ¿sí? Esa omega es tanto para este cuerpo negro rígido como para también su extensión, y es exactamente la misma, ¿sí? No puede haber velocidades angulares de diferentes cosas. Y para calcular las aceleraciones en centros instantáneos, pues es un poco complicado, ¿sí? Entonces, por lo tanto, no es recomendable por la cantidad de fuerza, por la cantidad de vectores de aceleración, que como está la aceleración normal y la aceleración tangencial, entonces se vuelve muy complicado. Entonces, este método nada más nos sirve para calcular velocidades de las partículas o de los puntos de un cuerpo rígido, ¿sí? Existen varias formas también de calcular el centro instantáneo, ¿no? Esta sería es la más socorrida, ¿no? Esa es la que más vamos a utilizar para poder calcular las velocidades, ¿sí? Sacar perpendiculares a esos puntos de aplicación. Pero también hay otras fuerzas en donde no necesariamente van a estar en esa posición, porque va a haber unas donde de repente, pues, si yo tengo, por ejemplo, una velocidad así, y yo tengo otra velocidad por acá, una velocidad de c en el mismo cuerpo rígido, ¿sí? Si trazo yo una perpendicular aquí y trazo una perpendicular acá, pues nunca se van a cruzar, ¿sí? Entonces, para eso también existe una forma, ¿sí?, de poder nosotros calcular esos puntos. Cuando definitivamente no hay punto de cruce, cuando definitivamente ya tenemos las direcciones de las dos velocidades y no hay punto de cruce, no se cruzan las líneas por ningún punto, pues no nos queda otra más que realizar el ejercicio por el método gráfico, el método relativo o el método absoluto, ¿sí? Porque por centros instantáneos no lo vamos a poder nosotros realizar, ¿sí? Ok, vamos a ver entonces, voy a borrarle aquí, así lo voy a dejar ahorita, y vamos a ver, por ahí se quedó una hoja pendiente en donde tenemos alguna. ¿Qué pasó? Es lo que se ve en mecanismos, ¿no? Es lo que se ve en mecanismos, exactamente, eso es lo que les va a salir. También es, bueno, veremos nosotros lo que es el método de la imagen. No, nosotros no vamos a ver método de la imagen. No, eso lo van a ver ustedes, ese es tema de mecanismos. Sí, el método de la imagen es tema de mecanismos, ¿no? En cuerpo rígido es nada más el puro método para encontrar centros instantáneos, velocidades con centros instantáneos, pero nada más. Pero ya cuando ya los diferentes métodos que ustedes van a hacer para encontrar las velocidades de los mecanismos, entonces ya eso ya es mecanismos exactamente. Sí. Bueno. Y aquí lo bueno de aquí de calcular los centros instantáneos y calcular las velocidades es que todo va a ser, no va a ser vectorialmente, sino todo va a ser escalar, ¿sí? Entonces, pues se nos facilita todavía más las cosas, ¿verdad? Ok, vamos a ver acá, dice, vamos aquí a compartir para ver la hoja de la nota. Ahí está. Esa es la hoja que nos habíamos saltado de los centros instantáneos de rotación. Dice, centros instantáneos de rotación. En un movimiento plano cualquiera de un cuerpo rígido,
no hay ningún punto que se halle siempre en reposo. No obstante, en cada instante es siempre posible hallar un punto del cuerpo o de su extensión que tenga velocidad nula. Este punto recibe el nombre de centro instantáneo de rotación o simplemente centro instantáneo. Un centro instantáneo de un cuerpo rígido en movimiento plano cualquiera no es un punto fijo. Se va a estar moviendo, ¿ah? La aceleración del punto que es centro instantáneo no suele ser nula. Por lo tanto, diferentes puntos del cuerpo rígido serán centros instantáneos en diferentes instantes y la situación del centro instantáneo de rotación se moverá respecto al tiempo. O sea que, pues, si nosotros le sacamos una fotografía en ese instante al cuerpo rígido con la dirección de esas velocidades, pues es exclusivamente para ese punto al que vamos a calcular sus velocidades con ese centro instantáneo de rotación. Porque con el tiempo, esto se mueve, ¿sí? Y por lo tanto las longitudes de sus líneas donde se hace el cruce ya van a ser totalmente diferentes. Entonces el centro instantáneo de rotación pues se va a estar moviendo con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces no es un punto fijo, ¿sí? Entonces vean aquí, tenemos nuestro centro, tenemos nuestro cuerpo rígido, tenemos nuestro punto A, nuestro punto B, y tenemos las direcciones de la velocidad de A y la dirección de B. Entonces trazamos perpendiculares a ellas, ¿sí? Aquí está perpendicular, aquí está la otra perpendicular, y sacamos un centro instantáneo, ¿sí? Aquí también quedó fuera, ¿verdad? Fuera de nuestro cuerpo rígido, entonces por lo tanto tenemos que hacerle una extensión, agrandamos esto acá y listo. Y entonces ahora sí, hasta esta parte que está aquí ya pertenece a este cuerpo rígido. Y lo que calculemos aquí de velocidad angular es lo mismo que va a tener para este cuerpo rígido. Sí. Y funciona como un eje de rotación, ¿sí? Entonces ese centro instantáneo, ¿sí? Todas las partículas tienen un movimiento circular con respecto a él. Entonces la velocidad de A va a ser igual a R por la velocidad angular, ¿sí? Pero R ¿desde dónde? Desde A hasta el centro instantáneo. Esa va a ser la distancia. Acá también la velocidad de B va a ser desde B hasta C su distancia, ¿sí? Entonces aquí tenemos la velocidad de C es igual a la velocidad del centro instantáneo y es igual a 0, ¿sí? Es un punto fijo, por lo tanto su velocidad es 0. Entonces la velocidad de A, bueno, aquí está hecho vectorialmente, pero no nos interesa vectorialmente, ¿verdad? Nos interesa escalarmente. Omega por R de A a C. Y aquí también la velocidad de B la velocidad de B es igual a la velocidad angular, ¿sí? Por R de B a C. Les repito, esto no nos interesaría, ¿verdad? Por el momento. No queremos meternos para nada con vectorial. Todo esto funciona escalarmente y muy bien, ¿sí? Entonces no hay necesidad de hacer esto. Si las velocidades del punto A y B, si las velocidades de los puntos A y B fuesen paralelas, el centro instantáneo debería hallarse en la recta que une a dichos puntos. Aquí está, esta está paralela a esta, ¿no? Con diferentes direcciones. Esta también está paralela, ¿sí? Nada más que llevan la misma dirección, pero una es mayor que la otra, ¿sí? Entonces aquí ya nos tendrían que dar forzosamente para poder hacer para poder encontrar ese centro instantáneo, sí requerimos ¿de qué? De dirección y magnitud, para poder nosotros trazar la línea, ¿sí? La línea que va a unir a la vertical, ¿sí? De la unión de esos dos puntos, de A y B. ¿Sí? Entonces aquí sí, en este sí necesitaríamos magnitud, ¿sí? Y acá, pues como van a ser iguales, sí, pues no requerimos de su valor, simple y sencillamente con que sabemos que son iguales, ¿sí? Entonces, que llevan direcciones contrarias. Entonces, lo único que tenemos que hacer es, lo primero que tenemos que hacer, ya tenemos la dirección, la velocidad de A y su magnitud, o podemos nada más tener su pura dirección. Acá la velocidad de B también, ya tenemos su dirección, ¿sí? O su magnitud. Bueno, debe de ser dirección forzosamente, ¿eh? ¿Sí? Ya aunque no nos den la magnitud. Luego ya de aquí trazamos una línea, ¿sí? De A a B. Trazamos una línea de A a B cuando son paralelas. De ahí, de los extremos de las puntas de las magnitudes, trazamos una línea para unir las dos puntas de ambos vectores o de ambas velocidades, ¿sí? Y donde se cruza exactamente, ese sería nuestro centro instantáneo de rotación, ¿sí? Y entonces aquí tomaremos la distancia de A a C para la velocidad de A, porque desde aquí están rotando, ¿va? Esta velocidad de A está rotando desde este punto,
centro instantáneo. Entonces estaría rotando, ¿sí? Y sería la velocidad de A igual a R. ¿De dónde a dónde? De A a C por la velocidad angular. ¿Sí? Despejo. RC, ¿qué está haciendo? Está multiplicando, lo paso dividiendo y me queda que la velocidad de A es igual a R de A hasta C. Y eso es igual a la velocidad de B entre R de la distancia desde B hasta C. ¿Sí? Aquí vean, ¿por qué son iguales? Pues porque la velocidad angular, ¿sí?, es la misma para todo el cuerpo rígido. ¿Sí? Y aquí la distancia que hay desde A hasta B, pues es la suma de las dos distancias del centro instantáneo a los puntos, ¿verdad? R de A a C y R de C a B. ¿Sí? Ok. Va a ser muy raro encontrar mecanismos que tengan este tipo de acción. ¿Sí? Voy a tratar, claro que sí hay, ¿verdad? Sí lo sé, pero son muy raros. Voy a tratar de buscar un ejemplo, un ejercicio para exponerlo, para que vean cómo funciona este tipo de ejercicios. Acá igual, miren, acá igual tenemos nosotros aquí nuestro cuerpo rígido, aquí tenemos nuestra velocidad de A, tiene su punto de aplicación, aquí está su otro punto de aplicación, y coinciden, entonces va en una línea. Pues lo que podemos hacer es trazar una línea, ¿sí? ¿Sí? Y de donde terminan las magnitudes de las dos velocidades, trazar otra línea que intersecte a esa línea vertical, y ahí tenemos nuestro centro instantáneo de rotación. ¿Sí? Y pasa exactamente lo mismo, ¿verdad? Ahora el centro instantáneo de rotación va a ser desde aquí, entonces esta velocidad de B está girando con respecto a este punto, y va a ser la velocidad de B es igual a R, ¿desde dónde? Desde C hasta B, por la velocidad angular. Y también la velocidad de A con respecto a este punto va a ser la velocidad de A es igual a R, ¿desde dónde? Desde C hasta A por la velocidad angular. Como la velocidad angular es la misma, las despejo, ¿sí? Y me da que la velocidad angular es igual a la velocidad de A sobre R de A hasta C, y eso va a ser igual a la velocidad de B desde B hasta C. ¿Sí? Y R a C, pues es la resta, aquí está, RAC menos RBC, ¿sí? Pues me da R de A a B, ¿sí? R de A a B. Ok, vamos a ver cómo vamos a resolver este tipo de ejercicios. Voy a cerrar aquí. ¿Qué pasó, perdón? ¿La R es la resultante? ¿La R? Ajá. Es la distancia, es una constante. Sí, la R es una constante. Entonces, es la distancia que hay desde el centro instantáneo hasta A. Es la distancia que hay desde C hasta B. Y si tuviésemos otro punto por aquí, que quisiéramos calcular la velocidad, ¿sí? Si por ejemplo aquí yo pongo un punto P, tengo que trazar una línea A desde P hasta el centro instantáneo, y entonces sería la distancia que hay desde P hasta C. Y es un escalar, ¿sí? No es un relativo, como está aquí, ¿sí? No es un relativo, es un escalar, ¿sí? Esto es relativo, ¿sí? No lo vamos a hacer relativo, es escalar. Son distancias, ¿sí? Y vamos a trabajar con trigonometría y con geometría, así es que son nada más distancias, son números, ¿sí? Nada más. Entonces son constantes, ¿verdad? Vamos a ver ahorita en el siguiente ejercicio. Bien, aquí dice, la escalera mostrada en la figura, aquí está la escalerita, está deslizando hacia abajo de la pared donde está apoyada. En el instante mostrado, está deslizando hacia abajo de la pared donde está apoyada en el instante mostrado. No es cierto. Dice, en el instante mostrado, el extremo A tiene una velocidad de 16 metros por segundo. Este punto tiene una velocidad de 16 metros por segundo hacia la derecha. Aquí también ya nos están diciendo la dirección, miren, y la magnitud. Aquí tenemos esta magnitud y dirección de esta velocidad. Calcular la velocidad angular de la escalera. Hay que calcular la velocidad angular de esta escalera
¿sí? Y también vamos a tener que calcular la velocidad del extremo en B. De aquí, de este punto, hay que calcular la velocidad de este extremo en ese instante, ¿sí? Ok. Vamos entonces a ver nosotros, esto lo podemos nosotros resolver por el método gráfico, por el método absoluto y por el método relativo, ¿sí? Pero como estamos viendo centros instantáneos, entonces hay que resolverlo por centros instantáneos de rotación. ¿Qué dijimos que tenemos que hacer? Primero aislar el cuerpo, ¿va? Aislamos el cuerpo de la pared y del piso, entonces aquí lo ponemos, aquí ponemos nuestra escalera ya aislada. ¿Cuáles son las velocidades que conozco en dirección? Pues conozco esta velocidad, esta me la indica, dice que es la velocidad de A, tanto en dirección como en magnitud. La velocidad de A es igual a 16 metros por segundo. Y esta velocidad de B también la conozco, ¿verdad? Porque mientras no se despegue del muro, ¿sí? ¿Sí? O de la pared, esa velocidad de ese punto va a tener una dirección hacia abajo. Entonces sí conozco su dirección, aunque desconozca su magnitud, que es la que me están pidiendo, en el inciso B. Pero conozco su dirección. Entonces pongo la dirección, miren, aquí está, va a ser hacia abajo, no conozco su magnitud, ¿sí? Ok. Ya tengo, pero ya conociendo dos velocidades, la dirección de dos velocidades, ya puedo yo conocer entonces o realizar su centro instantáneo. ¿Qué tengo que hacer? Sacar perpendiculares. Entonces saco una perpendicular a esta velocidad de B en el punto de aplicación, saco una perpendicular, ahí está. Siempre procurando que las líneas perpendiculares traten de ser donde tengamos nosotros el desarrollo, ¿no? Porque miren, si yo hago esta línea punteada, esta línea o esta perpendicular, yo la trazo hasta acá, pues de nada me va a servir, ¿verdad? Porque esta va hacia abajo, entonces jamás se va a cruzar de este lado. ¿Sí? Entonces hay que buscar también la forma de que haya una intersección entre ellas, de esas perpendiculares. Entonces yo trazo aquí mi perpendicular, aquí está, viene acá, y luego trazo una perpendicular también a esta BA y viene aquí. Aquí están los 90 grados, ¿sí? De lo perpendicular, y acá también están los 90 grados. Y listo. Ya tengo esas dos líneas. Entonces ya trazadas, encuentro mi centro instantáneo de rotación. ¿Sí? ¿Y dónde quedó? Este es mi cuerpo rígido. La escalera es mi cuerpo rígido. Y mi centro instantáneo quedó fuera, ¿sí? Del cuerpo rígido. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que extender, ¿sí? Tengo que hacer una extensión que abarque hasta mi centro instantáneo. Entonces, tengo que hacer yo, si queremos dibujarlo bien, y si no, simple y sencillamente yo sé, ¿verdad? Que el centro instantáneo queda fuera, entonces que debe de haber una extensión que abarque, ¿sí? A la barra o a la escalera. Entonces trazo aquí yo, bueno, si se quiere trazar bien, y si no, simple y sencillamente es con la pura señalización, ¿no? Que nosotros ya tenemos, ¿sí? Nosotros ya sabemos entonces que cuando hay un centro instantáneo fuera del cuerpo rígido, entonces existe una extensión, ¿sí? Que abarca el centro instantáneo y que abarca toda la escalera, ¿sí? Ok, y ahora sí, todo eso se compone, todo esto que está aquí, en la extensión y toda la barra, se compone como un solo cuerpo rígido que está girando alrededor de ese centro instantáneo, ¿sí? Entonces, mi velocidad angular, ¿sí? Pues si la barra va, la velocidad de B lleva esta dirección y la velocidad de A lleva esta dirección, entonces mi escalera va a caer. Entonces va a estar girando en el sentido antihorario. Pero como hay una extensión del cuerpo, entonces todo el cuerpo va, esta flecha debería de estar desde acá, ¿va? Para que incluya al cuerpo rígido, debería estar así, ¿sí? Ahí está ya lo está relacionando. Ok, ahora sí, no tengo ángulos, pero se me están dando un triángulo, sí, que relaciona dos catetos. Cuando me dan triángulos de esta naturaleza es para relacionarlos, ¿sí? Con una función trigonométrica y encontrar el ángulo. Puedo encontrar el ángulo de aquí, ¿sí? Puedo encontrar el ángulo aquí o puedo encontrar el ángulo acá, ¿sí? Ok, entonces voy a encontrar este ángulo de aquí, ¿no? Para que me genere este ángulo que está aquí, pues tiene que ser el mismo que voy a calcular acá. Entonces voy a ponerle teta. La tangente de teta de este triangulito, la tangente de teta es igual al cateto opuesto, que sería 4 sobre mi adyacente, sobre 3.
4 sobre 3 es igual a 1.3333, ¿sí? Me interesa el ángulo, no la tangente, entonces despejo, teta es igual a la tangente a la menos 1 de 1.3333 y me da una teta de 53.13 grados. Y listo, ya tengo ese ángulo, ¿sí? Entonces, este ángulo yo lo puedo pasar para acá, miren, como aquí, ¿qué se me forma aquí? Desde B hasta C y de C a A, con esta hipotenusa, se me forma un triángulo rectángulo. Miren, aquí están los 90 grados, ¿sí? Se me forma este triángulo rectángulo. Entonces, por lo tanto, este ángulo que tengo yo aquí, que es teta, ¿sí? Pues lo puedo yo tener también acá de este lado, ¿va? ¿Sí? Por ser alternos, ¿sí? Y desde aquí yo podría calcular esta distancia que es la que me interesa, ¿va? Y también esta distancia. ¿Por qué me interesan esas distancias? Pues porque con esas distancias puedo yo calcular mi velocidad angular y puedo calcular mi velocidad de los puntos, ¿sí? Entonces, requiero conocer estas distancias, esta X1 y esta Y1. Ok, puedo trabajar entonces con este ángulo teta de 53.16, pero también puedo trabajar con este ángulo gamma, ¿sí? Como estos ángulos deben de sumar 180, son los interiores de un triángulo rectángulo, entonces le resto a 180 menos 90 menos 53.16 y eso me da 36.87, ¿sí? 36.87. Entonces, ya teniendo ese lado, también esta gama, entonces ahora sí ya puedo yo calcular estos dos lados. ¿Cómo? Pues con funciones trigonométricas, ¿sí? Voy a relacionar el seno. Con el seno de gamma relaciono mi cateto opuesto y con el coseno de gamma relaciono mi cateto Y. ¿Sí? Entonces voy a hacer mi operación. Seno de 36.87, ¿sí? Es igual a mi cateto opuesto, desde aquí, ¿verdad? Seno de este ángulo es igual al cateto opuesto a X1 sobre la hipotenusa. La hipotenusa es la longitud de la escalera, son 10. ¿Este 10 qué está haciendo? Está dividiendo, pasa para acá, multiplicando, entonces me quedaría X1 es igual a 10 por el seno de 36.87. Seno de 36.87 me da 0.6. Por 10 me da 6. Ahora voy a calcular Y1. El coseno de 36.87 es igual al cateto opuesto Y1. ¿Sí? No, al adyacente, ¿eh? Al adyacente Y1 sobre la hipotenusa sobre 10. Despejo Y1 es igual a 10. Por el coseno está dividiendo, lo paso multiplicando. 10 por el coseno de 36.87. Y eso me da, el coseno de 36.87, pues me debería de dar 8 ahí, ¿eh? ¿Sí? Ahí le puse yo 0.7999 por 10 y eso me da 7.9999 metros. Ok, ahora sí ya tengo estas dos longitudes, ¿sí? Entonces ahora sí ya puedo calcular. Como esas velocidades están girando con respecto a este punto en una forma circular, entonces esa es una velocidad tangencial y sé que la velocidad de A que es igual a R por omega. ¿Sí? Acá está. La velocidad de A es igual a R por omega. ¿Pero cuál R? R desde el centro instantáneo hasta A. R desde el centro instantáneo hasta A. ¿Sí? Por mi velocidad angular. ¿Cuál velocidad angular? Pues esta, ¿verdad? La que tengo yo aquí. Que va a ser la misma para la barra, porque la barra pertenece a este cuerpo rígido. Entonces la voy a identificar yo como omega de AB, que es exactamente lo que me están pidiendo, ¿ah? Es la velocidad angular de esa barra. Entonces ya tengo aquí R de AC, que es esta distancia, Y1. Sí, la sustituyo. 7.9999 omega de AB es lo que desconozco. La velocidad de A dice que es de 16 metros por segundo, entonces por lo tanto puedo despejar. Una ecuación, una incógnita. Despejo, ese 7.99 está multiplicando, lo paso dividiendo y me queda que la velocidad angular de la barra AB es igual a la velocidad de A sobre 7.9999. 16 entre 7.9999 me da 1.99, que es igual aproximadamente a 2 radianes por segundo. ¿Sí? Ya tengo mi velocidad angular de la barra, ¿sí? Que es la misma velocidad de todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces ahora sí puedo calcular la velocidad de B. Entonces la velocidad de B, como está girando alrededor de este punto, entonces la velocidad de B es igual a R. ¿Desde dónde? Desde B hasta C por esta velocidad angular. Entonces la velocidad de B es igual a R de B a C por la velocidad angular. La R de B a C ya lo calculamos, es de 6. Y la velocidad angular ya la calculamos, es de 2. Por lo tanto, la velocidad de B
es de 12 metros por segundo y va hacia abajo. Y listo, ahí tenemos ya calculada la velocidad de B escalarmente. ¿Sí? Pero vean, bueno, aquí pues tenemos, sí tenemos dirección. En vez de ponerle aquí esta flechita, ¿sí? Pues tendremos que direccionarla ya vectorialmente, ¿verdad? Si nosotros queremos ya direccionarla, aquí tendremos que ponerle, ¿verdad? Le tendremos que quitar esta flecha y ponerle aquí menos 12 metros por segundo en J. Y acá tendremos que ponerle 7, ¿dónde está? La velocidad de A, 7. ¿Dónde está la velocidad? Aquí, la velocidad de A igual a 16 metros por segundo en I. ¿Sí? Ya estaríamos direccionando. ¿Sí? Y acá la velocidad de AB sería de 2 radianes por segundo, ¿dónde? En K. ¿Sí? Pero como estamos trabajando escalarmente, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Aquí con las puras flechitas que indiquen dirección, suficientes. Ok, vean cómo no es tan complicado en los centros instantáneos. Aquí lo único que se nos puede complicar son los triángulos. ¿Sí? Cuando son rectángulos, pues no hay tanta bronca, ¿verdad? Teorema de Pitágoras, pero cuando son triángulos diferentes de los rectángulos, tenemos que utilizar la ley de los senos y la ley de los cosenos. ¿Sí? Y ahí es donde de repente comenzamos nuevamente a tener algo de falla. Ese siguiente ejercicio vamos a hacerlo en el pizarrón para que vayamos observando. Voy a copiar el enunciado. Dice, el mecanismo se actúa mediante un pistón hidráulico. Aquí está el pistoncito. Pistón hidráulico. Con una velocidad de 4i. Vean, aquí ya sí no la direccionan, ¿verdad? Y aquí sí está, aquí es vector, ya está el vectorcito aquí arriba, o la indicación del vector, y aquí ya está direccionado en i. Metros por segundo a la derecha. Además, ¿verdad? Hasta nos indican la dirección. ¿Sí? Determinar la velocidad del punto D. Hay que determinar la velocidad de este punto. Para el instante, cuando θ igual a 45, aquí está θ, igual a 45. Y la velocidad angular de la barra, y también tenemos que calcular la velocidad angular de la barra ABD. ABD. ¿Sí? Hay que calcular la velocidad angular de esta barra. Ok. Déjenme copiar el dibujo y ahorita lo vamos a realizar para ir viendo. Primero está el pistoncito. Ahí está, aquí está su actuador, aquí está. Y tenemos aquí una barra. Esa barra, ok, está aquí. Aquí tenemos una barra, aquí está el punto E. Aquí hay un punto, pero con respecto a esta misma línea, ¿sí? Aquí está un eje y aquí está otra barrita, ¿sí? Dice que una tiene 0.4, esta está más cortita. Esta tiene 0.4, esta tiene 0.2 metros y esta tiene 0.25 metros. 0.25 metros. Aquí está un ángulo θ, ¿sí? Y ese es el punto A, ese es el punto B, es el punto A, el punto B, el punto D y el punto O. ¿Sí? Y dice que la velocidad de A es de 4 metros por segundo direccionado en I. ¿Sí? Y la velocidad, hay que calcular θ igual a 45 grados. Hay que calcular la velocidad de D y hay que calcular la velocidad angular de la barra AD. Ok. Creo que eso es todo. Ok, vamos entonces a... Eso lo vamos a dejar ahí. Esto nos vamos aquí. Listo. Ahí está. Bien. Entonces, ese es el actuador o el pistón. Está saliendo A y se está moviendo, y está moviendo a este mecanismo. ¿Sí? Nos piden encontrar la velocidad de este punto D. Nos piden encontrar la velocidad angular de esta barra AD.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, aislar nuestro cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo que nos están pidiendo las velocidades de AD? Entonces, tenemos que, primero, aislarlo, ¿verdad? Ahí está. ¿Sí? Aquí estaría el punto A, aquí estaría el punto D, aquí estaría el punto, por aquí estaría el punto B, ¿sí? Ahí estaría el punto B. Pero aquí hay un punto A, aquí hay un punto que une, ¿sí? Aquí hay un punto que une y ese es el punto O, ¿sí? Ok. Ese es el punto A, ese es el punto B y ese es el punto D. Ya que aislé mi cuerpo, ahora sí requiero ver cuáles son las velocidades que conozco. Este actuador le va a dar una dirección de traslación a esa barra, ¿sí? Y va a estar, además, la velocidad de A dice que va a estar dirigido en I. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, esta velocidad de A, ¿sí? Tiene que ir así, con esa dirección. Tiene que ir con esa dirección, ¿sí? Ahora, la velocidad de B, ¿sí? ¿Qué tipo de movimiento tiene la barra? BO, ¿sí? Tiene un movimiento de rotación con respecto a un eje fijo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, esta barra está girando alrededor de esto, este punto también está girando alrededor de este punto. Entonces, aquí va a tener una velocidad tangencial, ¿sí? Entonces, por lo tanto, aquí se genera también, ¿verdad? Esta velocidad. Aquí va a tener una velocidad de B, ¿sí? Tangencial, ¿sí? Con respecto a este punto, ¿verdad? Con respecto a este punto. Ok, ya tengo las dos direcciones, que es lo que necesito. Esta no lo conozco en magnitud, pero conozco su dirección. Esa sí conozco su magnitud y su dirección. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Ya conozco la dirección, ahora trazo perpendiculares, ¿verdad? Entonces trazo una perpendicular a esta, ahí está esta perpendicular, aquí están los 90 grados, y trazo una perpendicular también a esta, ¿sí? Ok, pues sería así, ¿verdad? ¿Sí? Y este ángulo mide θ, mide 45 grados. 45 grados. Y este que está aquí es el punto de intersección. Este es mi centro instantáneo de rotación, mi CIR. ¿Sí? Y vean, ¿qué pasó ahí? Quedó totalmente fuera nuestra barra del centro instantáneo. Entonces tengo que hacer una extensión, ¿verdad? Entonces aquí lo voy a extender, ¿sí? Voy a abarcar esto, abarco esto, abarco todo lo que es la barra, ¿sí? Todo lo que es la barra, y ahí está. Ya la abarqué, ¿verdad? Ya abarqué toda la barra, ¿sí? Y la extensión también. Entonces la extensión, si las velocidades llevan esa dirección, entonces esto tiene que estar girando así, ¿sí? Y esa va a ser mi velocidad angular, ¿sí? Esa va a ser mi velocidad angular de ese cuerpo. Pero ahora yo sé que como mi velocidad angular de todo el cuerpo ya con su extensión la barra está dentro, está incluida, entonces la velocidad de la barra AD debe de ser igual a la velocidad angular que yo voy a calcular aquí, porque pertenecen al mismo cuerpo, ¿sí? Ok. ¿Qué sigue? Ya encontré las dos velocidades, ya encontré la velocidad, ya encontré el centro instantáneo. ¿Qué sigue? Pues ahora, como mi velocidad de A ya está rotando con respecto a este punto, ¿sí? En una forma circular, entonces mi velocidad de A es igual a R por omega, ¿sí? Pero R ¿desde dónde? Pues desde mi centro instantáneo, entonces va a ser desde C hasta A. Desde C hasta A por omega. ¿Y qué conozco? Pues no conozco más que la velocidad de A, que vale 4, porque RCA, esta distancia que hay de aquí a acá, no la conozco. Y esas son las distancias que tenemos que conocer. Esa distancia que hay de aquí de A a O, tampoco la conozco. No conozco la velocidad angular tampoco, entonces no puedo hacer nada. La velocidad de D, ¿a qué es igual? La velocidad de D es igual a R
Ahora, ¿de dónde a dónde? Pues tengo yo que, dijimos que para cuando queremos encontrar la velocidad de otro punto, ¿sí? ¿Qué tenemos que trazar? Tenemos que trazar líneas. Entonces voy a trazar una línea desde el centro instantáneo hasta el punto D. Trazo esa línea. Ahí está trazada. Trazo esa línea, ¿sí? Y de aquí voy a trazar una perpendicular. Aquí están los 90 grados, ¿sí? Y esa sería la dirección de D. Entonces, la velocidad de D con respecto a este punto, ¿sí? Está también en rotación, ¿sí? Por lo tanto, la velocidad de D debe de ser dr, ¿desde dónde? Desde C hasta D, por omega. Y desconozco también, ¿verdad? ¿A quién? Desconozco omega y desconozco a los vectores, a las distancias, no vectores, a las distancias que hay desde el centro instantáneo hasta los puntos de aplicación de esas velocidades, ¿sí? Ok, entonces ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues ahora tengo que trabajar con la geometría, ¿sí? Que tengo de mi cuerpo, ¿sí? Ok. Veo que me están proporcionando un dato que es de 45 grados, ¿sí? Veo que se forma un triángulo, ¿verdad? Se forma un triángulo desde C hasta A, y de A a O, y de O a C, y es un triángulo rectángulo, ¿sí? Pero no conozco este lado, no conozco este lado más que este tramo que es de 0.25, ¿sí? Este tramo que es de 0.4 y este tramo que es de 0.2, ¿sí? Entonces, no puedo yo, ¿verdad? No puedo yo conocer este lado, no lo conozco, no conozco tampoco este lado y tampoco conozco esta hipotenusa. Lo único que conozco es este triángulo. Sin embargo, ¿sí? Yo puedo relacionar, ¿verdad? Porque si ya aquí se me forma un triángulo, vean, de aquí de este punto B, que es B, se me forma un triángulo de aquí, de A a O y de B a O, se me forma un triángulo oblicuángulo, ¿sí? Entonces yo, por lo tanto, puedo relacionar, ¿sí? Aquí se me forma un ángulo, ¿sí? Voy a llamarlo beta, y acá se me forma un ángulo también, voy a llamarlo alfa, ¿sí? Ok, ¿cómo calculo esos ángulos? Como es un triángulo no rectángulo, ¿sí? Entonces tengo que utilizar la ley de los senos y la ley de los cosenos, ¿sí? Entonces es lo que voy a hacer, ¿verdad? Voy a utilizar la ley de los senos. Entonces, utilizando la ley de senos, ¿sí? Voy a relacionar este lado con este ángulo. Entonces relaciono el seno de 45 grados, lo relaciono con su ángulo opuesto, con su lado opuesto, perdón, que es 0.4. Y luego relaciono también este 0.25 con alfa. 0.25, pero al revés. Seno de alfa, ¿sí? Es igual a 0.25, ¿sí? Y ya vean, ahí tengo una ecuación y una incógnita. Entonces despejo, el seno de alfa es igual a 0.25 por el seno de 45 sobre 0.4, ¿sí? Entonces alfa es igual a seno a la menos 1 de 0.25 por el seno de 45 sobre 0.4. ¿Y eso cuánto me da? Ay, por favor, una calculadora. 0.25 por el seno de 45 entre 0.4. A mí me dio 0.44. ¿Cuánto, perdón? 0.44. Pero no sé si esté bien. ¿Alguien tiene otro resultado? A ver, otro resultado por ahí. 0.44. A mí me da el mismo. ¿Lo mismo? Sí, sí da eso, profe. ¿Otros dos números? 19, 0.419.
0.4419. Ok. Ya tengo entonces, a ver, pero eso hay que sacarle un arcoseno. Con todo y el arcoseno serían 26.2278. 2278. 26.22. Voy a dejar nada más con 2 decimales. 26.22. Ok, ya tengo este ángulo. ¿Sí? Ahora, lo que necesito es este lado, ¿verdad? De A a O. Entonces, ¿cómo relaciono? Ahora voy a relacionar este. Ya tengo alfa, ya tengo este. Entonces, ahora voy a relacionar este con este ángulo, pero no lo tengo, ¿verdad? No tengo este lado y no tengo este ángulo. Entonces, voy a tener que utilizar la ley de los cosenos o puedo conocer este ángulo beta. ¿Cómo conozco ese ángulo beta? Yo sé que los ángulos de un triángulo suman 180. Entonces, por lo tanto, beta debe de ser igual a 180 menos los 45 grados que tengo ahí, menos el ángulo alfa, menos 26.22. Entonces, por lo tanto, beta es igual a Me da de 108.78. ¿cuánto, perdón? 108.78. 108.78. Listo, ya tengo ese ángulo ahí, ¿sí? Ese ángulo ya lo tengo listo ahí, ¿sí? Entonces, si yo tengo ese ángulo beta ahí, ya puedo yo calcular, entonces, ahora sí, ¿verdad? Este lado, voy a relacionar seno de beta es igual a este lado, a O, ¿sí? Que lo que requiero, ¿ah? Y eso es igual a, voy a relacionar este 0.4, seno de 45 es igual a 0.4. Por lo tanto, AO, que es lo que requiero, es igual. Ese está dividiendo, lo paso para acá multiplicando, 0.4 por el seno de beta, entre ese seno de 45 está multiplicando, lo paso para acá dividiendo entre el seno de 45. Entonces, por lo tanto, AO es igual a 0.4 por el seno de beta por el seno de 108.78 entre seno de 45. ¿Y eso cuánto da? Profesor, me dio de 0.5358. 0.53. 58. 58. Listo, ahora sí ya tengo esa distancia de aquí a acá. Tengo este ángulo y tengo que calcular esta distancia, ¿sí? Entonces puedo ya calcular esa distancia, ¿sí? Para poder yo, aquí me interesa, ¿verdad? Tengo que calcular yo esa distancia de CA, de aquí, del centro instantáneo a... Ok, entonces, aquí yo voy a relacionar este ángulo, ¿verdad? Si relaciono este ángulo de aquí con esto, sería lo opuesto, sería el seno. Entonces yo pongo el seno de 45 grados es igual al cateto opuesto, que sería AO, no, AAC, perdón, AAC de A al centro instantáneo, sobre la hipotenusa. Pero no funciona, ¿verdad? Porque no tengo, nada más tengo este valor de 0.25, pero este pedazo verde no lo tengo. Entonces no funciona. Entonces tengo que 45 está bien, pero tengo que relacionar entonces la tangente. La tangente de 45 es la que relaciona los catetos. La tangente de 45 es igual al cateto opuesto, ¿sí? AC sobre la adyacente AO, ¿sí? Por lo tanto, AO, no, AC, que es lo que necesitamos, AC es igual a AO por la tangente de 45. Por lo tanto, AC es igual a AO, que es 0.5358. La tangente de 45 es 1. Por lo tanto, AC es igual a 0.5358.
0.5358. Y listo, ya tengo esa distancia. Ya tengo esa distancia AC que tengo acá. Entonces, por lo tanto, la velocidad de A que tengo yo aquí, la velocidad de A es igual a R, pero ¿de dónde a dónde? R por omega. ¿Pero de dónde a dónde? De C a A. De C a o de A a C es lo mismo, ¿verdad? Sí, es la misma distancia. ¿Sí? Entonces aquí ya tengo, ahora sí ya tengo la velocidad de A que mide 4. Ya tengo la distancia de AC que mide 0.5358. Por lo tanto, mi velocidad angular es igual a la velocidad de A sobre R de CA. Entonces, omega es igual a la velocidad de A, que son 4, entre RCA. RCA, que es de 0.5358. Y eso me da una velocidad angular de 7.46. 7.46 radianes por segundo. Ok, como esa velocidad angular es esta, vean, es esta, ¿sí? Entonces, esa es la que calculé, pero como la barra pertenece al mismo cuerpo rígido, entonces, por lo tanto, la velocidad angular de la barra, AD, pues es igual a la velocidad angular, y eso es igual a 7.46 radianes por segundo. Entonces, esa sería una respuesta. La velocidad angular que tiene la barra AD es de 7.46 radianes por segundo. ¿Sí? Listo, ahí está mi primer inciso. Ahora, ¿cuánto vale la velocidad de A? La velocidad de A vale, aquí estaba, la velocidad de D, perdón, la velocidad de D vale RCD por omega, pero R de C a D no lo conozco. ¿Sí? No lo conozco. Desconozco este lado también, ¿verdad? Nada más conozco este lado. ¿Sí? Ok. ¿Cómo le podremos hacer ahí? Mire, este ángulo que tengo aquí, este beta, este ángulo beta, es este mismo, ¿no? Está acá. ¿Sí? Acá sería beta. ¿Sí? Ese ángulo es el mismo. Entonces me faltaría este ángulo, me faltaría este ángulo y me faltaría este ángulo también. Pero aquí nada más tendría este ángulo y tendría este cateto. Tengo este cateto de aquí que mide 0.2 y conozco el ángulo que es beta. Pero no puedo relacionar con funciones trigonométricas, no puedo relacionar, ¿verdad? Porque este verde no lo conozco. Este rojo tampoco lo conozco. ¿Sí? Entonces hay que ver cómo podemos nosotros relacionar ese ángulo o ese lado. Miren, si yo tengo aquí, si yo calculo, si ya tengo si ese es un triángulo rectángulo, a lo mejor así así lo podríamos hacer. A ver, si yo tengo un triángulo rectángulo de aquí a acá, ¿sí? Entonces, y es un triángulo, y conozco los dos catetos, entonces esa sería mi hipotenusa. ¿Sí? Entonces, si yo calculo mi hipotenusa completa, a ver, voy a hacerlo así. Si yo calculo esta hipotenusa que va de C a O, ¿sí? Sería al cuadrado, ¿verdad? Es la hipotenusa. Es igual a este cateto, ¿sí? Que es de C a A, eso está al cuadrado, más de este A a este O, también está al cuadrado, ¿sí? Ok, voy a calcular entonces esta. CO es igual a la raíz cuadrada de CA. ¿CA cuánto vale? CA 0.5358 al cuadrado, más AO. ¿Cuánto vale AO? AO vale 0.5358 también. A ver, CA, ¿cuánto mide CA? Sí, es lo mismo, ¿verdad? 0.5358 al cuadrado. Ok. ¿Cuánto mide eso? Haga la suma, 0.5358 más 0.5358 al cuadrado, perdón. Y luego sáquenle una raíz cuadrada.
a 0.7577, profe. 0 punto. 75, 77. Ok, pero esa es toda, ¿verdad? Es toda. Pero a mí me interesa nada más lo verde. Entonces le voy a restar 0.25. Entonces, CB, que es esta de aquí a acá, CB es igual a toda la hipotenusa, a CO menos 0.25, que es ese tramito, ¿verdad? De aquí a acá, para poder yo encontrar esta distancia verde, ¿verdad? La distancia verde de CB es toda la hipotenusa menos este pedacito. Entonces es CB es igual a CO. CO, ¿cuánto mide? Mide 0.7577 menos 0.25. Entonces CB es igual a 0.5077. 0.5077. Ok, ahora sí ya lo tengo. Ahora sí ya tengo este cateto, miren, ya tengo este cateto. ¿Sí? Ya tengo este cateto y tengo ese otro cateto. ¿Sí? Entonces, por ley de cosenos, ¿no? Por ley de cosenos, porque yo quiero conocer esta distancia. No es un triángulo rectángulo, aquí este ángulo mide 108. ¿O cuánto mide? ¿Cuánto mide beta? 108.78. Entonces aquí voy a utilizar la ley de los cosenos. Entonces, de C a D al cuadrado es igual a este cateto, a CB al cuadrado, más 0.2 al cuadrado, menos 2 veces CB por 0.2 por el coseno de 108, que es el coseno el coseno de beta, por el coseno de beta, lo voy a poner aquí. ¿Sí? Ahí está. Entonces tengo que CD al cuadrado es igual a CB. ¿Cuánto mide CB? 0.5077 al cuadrado más 0.2 al cuadrado menos 2 veces CB 0.5077 por 0.2 por el coseno de 108.78. ¿Ok? Entonces CD al cuadrado es igual. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da eso? 0.5077 al cuadrado más 0.2 al cuadrado. Menos 2 veces. Ese coseno va a ser negativo. Con este negativo que tengo aquí me va a dar positivo, ¿verdad? Lo vamos a tener que sumar. Si ya le sacamos de una vez la raíz cuadrada, mucho mejor, ¿no? Ya para que ya nos quede nada más la pura magnitud de CD. Profesor, me dio de 0.3628. 0.3628. Ya con la raíz cuadrada, ¿verdad? Sí, profe. Ok, perfecto. Ya está ahí, 0.3628. Ok, ya tengo esa distancia. Entonces, si yo sé que la velocidad de D es igual Profe. a RCD por omega, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale CD? 0.3628. ¿Cuánto vale omega? 7.46. Por lo tanto, la velocidad de D es igual a Profe. ¿Sí? CD está mal, me equivoqué, perdón. Ok. ¿Cuánto es? 0.6023. La raíz no la había tomado bien. 0.60. 23. 23. Entonces aquí cambia 0.6023. ¿Y eso cuánto da? Por 7.46. 49. ¿Cuánto? 4.49. 4.49 metros por segundo. Y listo, ahí está, ya la velocidad de D es otra solución. ¿Podemos calcular la velocidad de B? Pues sí, ¿verdad? La velocidad de B la puedo yo calcular. Tengo que la velocidad de B, ¿sí? Es ¿a cuánto es igual? La velocidad de B es
a este A, a 0. A CB, a R, desde C, del centro instantáneo hasta B, por la velocidad angular. ¿Cuánto vale CB? Vale 0.50, 5077, por la velocidad angular, que mide 7.46. ¿Sí? ¿Eso cuánto da? La velocidad de B. 3.78. 3.78 metros por segundo. Ok, ya tengo la velocidad de B. Ahora, vean, esta velocidad de B está involucrada con este pistoncito, o perdón, con esta barra, ¿sí? Entonces, esta barra está girando en esta dirección, ¿verdad? Ahí está, pero esa es la velocidad angular ¿de quién? De OB. Es diferente, ¿verdad? Esta barra ya no pertenece a este cuerpo rígido, este ya es otro cuerpo rígido. Por lo tanto, podemos calcular también su velocidad. Si sabemos que la velocidad con respecto a este punto está girando en rotación, ¿sí? Entonces está en forma circular, entonces la velocidad de este punto B aquí, ¿sí? Sería la velocidad de B es igual a R. ¿De dónde a dónde? De O a B. Por la velocidad angular ¿de quién? De OB. ¿Sí? ¿Conozco la velocidad de B? Sí, ya la tengo, miren, es de 3.78, entonces son 3.78. ¿Conozco R de O a B? Sí, ¿verdad? De O a B, la distancia es de 0.25. Y omega de OB, ese es el que desconozco, entonces omega de OB es igual a 3.78 entre 0.25. Omega de OB es igual a, ¿de cuánto es la velocidad angular? 15.12. 15.12 radianes por segundo. Vean, no nos lo están pidiendo. No lo están pidiendo, pero eso es para ya darle un poco más de, bueno, para calcular más cosas o darle más detalle al mecanismo que nosotros estamos revisando. ¿Sí? Y así podemos calcular, ¿verdad? Y podemos calcular la velocidad de cualquier otro punto. O sea, aquí nos dicen, a ver, ahora calcula la velocidad del centro de masa. Pues tengo que ponerlo aquí, ¿verdad? Del centro de masa de esta barra, pues está a la mitad. Entonces aquí tendría que poner su centro de masa, que sería G. ¿Y qué tengo que poner? Una línea, ¿verdad? Primero, desde el centro instantáneo hasta el centro de masa. Ahí está. Saco la perpendicular, ¿sí? Y calculo esta distancia, ¿verdad? Que tengo yo de aquí a acá, para poder calcular la velocidad. Porque todas las partículas están girando con respecto a ese centro instantáneo en una forma circular, ¿sí? Es una rotación. Y para cualquier punto, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitamos nada más calcular? Distancias. Y aquí se nos formaría otro triángulo, ¿verdad? Y tendremos que calcular, a lo mejor tendríamos este cateto, tenemos esta hipotenusa, pues a lo mejor ya tendríamos que ver qué sería lo que correspondería ahí. Pues es la mitad, sería la distancia sería L sobre 2, la distancia total de la barra, ¿sí? Entre 2 multiplicada por la velocidad angular que tengo yo aquí, y listo, ya calcularíamos el centro de la velocidad del centro de masa de esa barra, ¿sí? Y les digo, ya conociendo el centro instantáneo, ya podemos conocer la velocidad de cualquier punto, ¿sí? Claro, siempre y cuando utilicemos también correctamente nuestra trigonometría. Miren, aquí en estos ejercicios sí va a haber compañeros que van a utilizar, es que a mí se me hacía más fácil ver sacado, no sé, a lo mejor una línea aquí, ¿sí? Una línea aquí horizontal. Como ya tengo este ángulo alfa, lo puedo yo pasar para acá, puedo yo calcular esto, ¿sí? Porque tengo este cateto, o tengo esta hipotenusa, puedo calcular este cateto con este ángulo que tengo yo aquí, y listo, ya conozco esta distancia, este ángulo de aquí mide 45, y aquí yo puedo calcular esta distancia, ¿sí? Porque ya tengo este cateto calculado de acá de este triángulo, luego puedo calcular esta hipotenusa, porque ya tengo el cateto de aquí, tengo el ángulo de 45, o sea, hay varias formas de ver la geometría, ¿sí? Ahí ya va a ser cuestión de cada uno de ustedes. Por eso de inmediato se dan cuenta, ¿no? Cuando están copiando, porque luego a veces, pues digo, ¿cómo van a resolver un ejercicio todos de la misma forma si no es lo ideal? ¿Sí? Cada quien debería de estar buscándole una forma. Solamente en el método analítico, en el método
relativo es en donde sí es un procedimiento, ¿no? Es una receta. Sí, ahí sí, a como lo tiene que hacer uno, pues tiene que hacerlo pues, la mayoría del grupo, ¿sí? A no ser que por ahí alguien se equivoque. Pero si ustedes copian a un compañero, ¿sí? Que ya hizo el ejercicio y se equivocó en un ángulo, todos se equivocaron. Si todos copiaron lo mismo, porque luego de repente así lo noto, ¿verdad? En los exámenes a título, de que de repente, chihuahua, sobre todo ahorita que estamos en línea, ¿no? Cuando estamos en presenciales, pues es más difícil, ¿no? Ahí cada quien se tiene que rascar como pueda, pero cuando estamos en línea y tienen que hacer el examen en casa, de repente noto eso, ¿no? De que los resultados son exactamente los mismos y todos se equivocaron exactamente en ese mismo detalle. Chihuahua, que todos están pensando lo mismo, todos tienen ese mismo raciocinio, porque para que se equivoquen en un mismo punto, sí quiere decir que ese punto no quedó muy claro, pero es una división, ¿sí? De primaria. Entonces no es que no haya quedado claro, sino que copiaron el ejercicio, no se dieron cuenta, ¿sí? Y todos la regaron, ¿sí? Y el que la regó primero, pues fue el compañero el que hizo primero el ejercicio y se los pasó a todos. Porque suele pasar, ¿eh? Y así ha reprobado todo el grupo, ¿sí? Precisamente por ese tipo de detalles. ¿Sale? Ok, pues entonces aquí le vamos a parar. Nos vemos entonces la próxima semana. Voy a estar en la escuela presencial, ¿sí? Me toca la próxima semana estar presencial con otros grupos de otro nivel, ¿sí? Y van a ser los primeros y por lo tanto voy a tener que estar desde allá proporcionándoles la clase. Voy a llevar mi lab, ¿sí? Ya di yo clases allá con la lab y con el internet que teníamos y pues sí, estuvo funcionando adecuadamente. Quiero pensar que sigue funcionando bien y que no se llevó el director nada, ¿no? y que no se haya llevado el internet, ¿sí? Porque pues de repente nos decía, no, pues no se preocupen, yo estoy aquí, aquí podemos agarrar cuando estábamos haciendo las famosas reuniones por Zoom, y ya ven que Zoom cuando es gratuito, pues nada más son 40 minutos, pero él decía, no se preocupen, yo aquí dispongo de más tiempo, ¿no? Ya, bueno, pues es que bueno, ¿no? Pero a lo mejor así también, como ahorita ya no va a estar él, ¿sí? Entonces ahora va a tener el otro que vaya a quedar va a tener que pagar de su bolsillo el Zoom. Sí, o a lo mejor del presupuesto de la escuela, no sé. Sí, pero ese es el detalle, ¿no? Entonces, si ven que no tengo conexión, sí, lo más probable es que les mande un WhatsApp, ¿sí? Y les diga, no me puedo conectar, estoy